Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a trabajar el video 14 acerca de el capítulo 7, floculación. Ya pasamos lo que se llama coagulación, ya nos llevamos como 20 días en eso, y vamos a saltar a otro aspecto importante dentro del tratamiento de las aguas, floculación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Teníamos la parte correspondiente a coagulación, que lo que hicimos, metimos el sulfato de aluminio, se ionizó el agua, reaccionó con los iones y contraiones que hay en el medio magnético alrededor de la partícula, y entonces se disminuyó esos contraiones y quedó la partícula libre para ya desestabilizada, y una vez que desestabiliza ya se empieza el proceso de floculación. Pero el proceso de floculación es un proceso de mezcla lenta. Aquí he preparado esta grafiquita que es una condensación de todo el proceso. Vamos a verla un poco más, digamos, a ver qué es que me está diciendo esta gráfica. Pero lo que me dice es que la floculación es una mezcla lenta y se aplica generalmente para sistemas convencionales, ¿no? Generalmente con los gradientes bajos. Mire, cuando hablamos de coagulación, estábamos hablando de gradientes entre 500, 700, 800, hasta 2000, ¿no? Segundos a la -1. Aquí los gradientes ya no son tan altos, son bajos. ¿Por qué? Porque ¿qué me indica el gradiente? El grado de agitación. Pues acá tiene que ser el grado de agitación es bajo. Por eso los gradientes aquí de floculación van de 10 a 100 segundos a la -1. ¿Qué es lo que queremos formar? Este flujo. Este flujo. Y el flujo, ¿no?, depende de la agitación, el grado de agitación. Pero entonces tiene que ser grados de agitaciones bajos, entre gradientes entre 10 y 100 segundos a la -1. Esta agitación que le tenemos que dar al agua la podemos hacer igual que en las mezclas rápidas, agitadores hidráulicos y agitadores mecánicos. Esta agitación hidráulica se la logra dándole pendiente a los canales o los tanques de floculación. Entonces, con eso, con esa pendiente, nosotros generamos esa agitación hidráulica. Y la agitación mecánica, al igual que los retromezcladores, pues es un motor y unas paletas girando, pero estas paletas ya no van a girar de forma tan rápida, sino de una forma más lenta para que la agitación genere el flow, y ese flow no se me rompa, porque las paletas con movimiento, si el movimiento de la paleta es muy grande, coge y me corta el flow. Entonces, de eso se trata, ¿no? Agitadores hidráulicos y mecánicos, flow, ¿no? Gradientes bajos. Pero tenemos un problema aquí. Este es mi flow. Dentro de mi flow yo puedo generar dos tipos de flow. Uno que es un flow que se llama flow esponjoso, o sea, un flow liviano. Y puedo generar también un flow concentrado, o sea, flow deshidratado, un flow pesado, ¿no? Estos dos flows. Este flow esponjoso es 25 veces más grande que el flow concentrado. ¿Cuál es mejor de estos dos flux? Pues específicamente el flux concentrado. ¿Por qué? Porque este flux concentrado, ¿qué quiere decir? Que es deshidratado. Este tiene gran cantidad de agua, pero por los gradientes que se le colocó, se le sale el agua y se concentra en partículas. Por eso es un flux concentrado y flux pesado. Este tranquilamente, ¿no?, decanta en el sedimentador, pero estos, como son esponjosos, entonces muchas veces tardan mucho tiempo en sedimentar y pasan a los filtros. Y los filtros, entonces, con este flow se tapan rápidamente. Por eso esto no es muy bueno, pero generalmente se da, y muchas veces se da en los floculadores y sale el sulfato de aluminio en la parte superior. Decimos, de ahí hay mucho sulfato y es que está dosificado y sale este flow. En cambio, este no, este sí decanta. Bien, una de las cosas importantes del sistema es lo que se llama la concentración volumétrica del flow, o sea, DDB. ¿Qué es? Es
la concentración de sólidos, ¿no? Digamos, de volumen, de flow, frente al volumen total del tanque. Entonces, esa es la concentración del flow, de flow respecto al volumen total del tanque. Y esto es esta relación en S0 sobre inversamente proporcional a G por T. Entonces, esta concentración, entonces, cuando esta es baja, quiere decir que es esta. Pero si esta concentración del volumétrica es alta, quiere decir que el flow es esponjoso. Entonces, si yo quiero esta, que es una concentración volumétrica baja, yo lo que tengo que hacer es aumentar el valor de G o aumentar el valor de T, para que esta, a mayor valor de G, menor concentración volumétrica, y entonces tengo este flow que es el que necesito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo que necesito es valores de G altos y valores de T altos, para que esta concentración volumétrica sea baja y el flow sea este. Entonces, este valor de G tiene que ser alto y este valor de T también debe ser alto. Entonces, ¿qué pasa si el valor de G es alto? ¿No? Entonces, si digamos que decíamos nosotros que aquí en la floculación tenemos gradientes, cuando el flow es esponjoso, gradientes bajos, menos 10 segundos a la menos 1, y gradientes altos, ¿no? Con alta agitación de 100 segundos a la menos 1. Generalmente el valor de G está entre 20 y 75 segundos a la menos 1. ¿No? Y un valor de T entre 20 y 40 minutos, G por T. Entonces, este valor de G tiene que ser alto, pero no puede ser tan alto como 100 segundos a la menos 1, porque si ya es muy alto el valor de G, la agitación es esta, entonces me destruye el flow. Pero no puede ser tan baja como este valor, porque si es demasiadamente baja, el agua es como si estuviera estancada y esto decanta y el floculador no es un segundo. Entonces, estos con baja agitación, mejor es este flow esponjoso y son poco eficientes. En cambio, estos que vienen aquí con alta agitación, gradientes altos y tiempos también altos, pues son más eficientes en el sistema. Pero, como les digo, no pueden ser, los límites son entre 20 y 75 y de 20 a 40 minutos en floculadores. ¿Por qué no más? Porque si es más de 75 se puede destruir el flow. Entonces, eso por una parte. Pero vamos a ver, y en esto tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice de floculación. Dice, 3 características deben, por eso, estudiarte en toda floculación. Forma de producir la agitación, hidráulica o mecánica. El gradiente de velocidad, que no sea tan alto ni tan bajo. Y el tiempo de tensión, que esté entre 20 y 40 minutos. Objetivos, reunir los microflows. ¿Para qué? Para formar un flow. ¿Qué tipo de flow? Un flow concentrado. Y compactar el flow, ¿no? Entonces reunimos y compactamos. Entonces aquí tengo yo disminuyendo su grado de hidratación, o sea, quitándole el agua al flow y entonces generamos un flow de buenas características. Otra parte importante dice, existen 2 tipos de floculación. Entonces, 2 tipos de floculación. La primera, que se llama pericinética, está debida al movimiento browniano, o sea, al movimiento desordenado de las partículas, son tan pequeñas que se mueven. Entonces, pues ese movimiento origina que las partículas se unan, se junten, pero es un movimiento muy pequeñito. Por otro lado, la gravedad también, ¿no? La gravedad está atrayendo la partícula y entonces eso hace que la partícula se mueva. Pero este movimiento pericinético es un movimiento muy pequeño. El más grande movimiento para la floculación es la floculación ortocinética, ¿no? Que es debida a gradientes de velocidad inducidos en el líquido de energía mecánica o hidráulica. Dice, causando movimiento de las partículas a diferentes velocidades y direcciones, lo cual aumenta considerablemente la posibilidad de colisión. Entonces, con el movimiento pericinético, hay posibilidades, sí, pero muy bajitas. En cambio, agitando el líquido con elementos hidráulicos, hallamos una mayor agitación y pues por eso que generalmente cuando estamos hablando de la floculación, de la forma de los tipos de floculación pericinética o ortocinética, rechazamos la pericinética porque es muy pequeñita y trabajamos todo con
concentraciones ortocinéticas. Bueno, la concentración volumétrica, decíamos nosotros, aquí ahí dice, contamos el número de partículas y medimos su diámetro, podemos calcular el volumen total del flow. Y si coagulamos una muestra de agua, la dejamos sedimentar, la colocamos frente a un microscopio, contamos el número de partículas y medimos su diámetro y podemos calcular el volumen total del flow en un determinado volumen de agua. Este volumen puede expresarse en milímetros de flow por litro de agua. Los autores lo denominan concentración volumétrica. Entonces, eso es, decíamos, la concentración volumétrica es inversamente proporcional al gradiente de velocidad y el tiempo de tensión. Conclusión, está en mucho valor práctico. O sea, entre mayor sea el valor de G menos la concentración y el flow será compacto. Entonces dice, de esta manera el volumen de flow producido con baja velocidad de agitación puede ser hasta 25 veces más grande que el producido con una alta velocidad de agitación. O sea, el esponjoso puede ser hasta 25 veces más grande que un flow concentrado. Dice, el flow esponjoso y grande suele por eso ser inconveniente porque se alimenta con dificultad y llena rápidamente por su gran volumen de poros el medio filtrante. Dice ustedes, llena de poros el medio filtrante, el otro proceso. Pues como son esponjosos, pueden subir a la superficie y pasar al filtro. Dice, por otra parte, el volumen de flow depende de la dosis de coagulante. Mire esta otra parte. Volumen de flow, dosis de coagulante. Que se aplique para el mismo gradiente a mayor dosis, mayor concentración volumétrica. Entonces vamos a ver, dice, para un mismo gradiente, si nosotros aplicamos más dosis, tenemos más concentración volumétrica. O sea, tenemos un flow más esponjoso. Por eso nosotros no podemos ir metiendo dosis altísimas de coagulante porque el flow se vuelve esponjoso y entonces ya ese flow no decanta, sino que se resuspende y aparece en la parte superior de los floculadores, inclusive va hasta los sedimentadores. Bien, aquí hay una anotación muy importante que dice Harris y Kaplan plantearon un modelo matemático para establecer la tasa de aglomeración considerando al tanque de floculación como un reactor en serie con m número de cámaras llegando a la expresión. Bueno, esta expresión es muy importante, muy interesante para tener en cuenta, sobre todo para floculadores de piedra. Pero vamos a ver, no vamos a dejar esta formulita, sino vamos a explicarla de otra manera. ¿Cómo creo que la podemos explicar en esta gráfica? Digamos que tenemos un tanque. Y este tanque tiene 3 metros cúbicos, hay un caudal, digamos, 20 litros por segundo, estoy poniendo un ejemplo, 20 minutos y gradientes 40. Estos 20 minutos y estos gradientes 40, ¿dónde los escogemos? Pues los escogemos específicamente en el ensayo de Harris. Este ensayo de Harris me va a dar qué tiempo, ¿no? Es el óptimo para que esté la partícula en el tanque y cuál es la agitación, el gradiente óptimo para el agua en el tanque. Entonces, supongamos un tanque de 3 metros cúbicos. Pero, ¿qué pasa? Que yo al hacer esto, caudal, tiempo y tal, y yo me voy aquí en la eficiencia, digo, a ver cuál es la eficiencia. Digo, aquí la eficiencia de esto con un valor de G y T me da, por ejemplo, del 60%. ¿Por qué no me da mayor eficiencia? Porque es que hay en los extremos del tanque, hay lo que se denomina zonas muertas, aquí en esta parte de arriba, aquí, zonas muertas, o sea, zonas donde no se mueve el agua, y entonces esas zonas donde no se mueve el agua, pues vamos a encontrar allí mucho flow, ¿no? En estas zonas, sobre todo en estas esquinas, y es porque no se mueve el agua. Y entonces me reduce la eficiencia del tanque, pues no se está utilizando todo el tanque, sino se está utilizando parte del tanque y por eso la eficiencia la tendríamos del orden del 60%. Pero ¿qué pasa si con el mismo caudal, ¿no? Y con tiempos de 40 segundos, ¿no? Y el tiempo de 20 minutos,
con los mismos tiempos y los mismos gradientes y el mismo caudal, ¿qué pasaría si yo en vez de fuera un tanque le coloco más tanques? Y le pongo 3 de 1 metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que me da? Lo que me dice esto es que, que es mucho más eficiente hacer más tanquecitos que un solo tanque. Porque aquí ya se me disminuyen las zonas muertas, en todo esto se disminuyen, y por lo tanto la eficiencia aumenta. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir es que lo mejor es no hacer un solo tanque, sino hacer varios tanques. Por ejemplo, de 1 metro cúbico, el tiempo es 10 minutos. El gradiente promedio 40 segundos y entonces tendremos una eficiencia. Pero ahora vamos a trabajar otra cosita, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. Yo tengo 3 tanques, tiempo de 20 y tiempo de 20 y gradiente 40 segundos. 3 metros cúbicos, eficiencia del 80%. Está bien. Pero, ¿qué pasa si el caudal es constante, ¿no? La eficiencia del 80%, ¿no? El gradiente de 40 segundos a la menos 1, ¿no? Dejo los mismos gradientes, el mismo caudal, ¿no? La misma eficiencia, ¿y qué pasa con el tiempo? Y resulta que ahí tengo el siguiente resultado, ¿no? Que con esto y con la misma eficiencia, el volumen del tanque, ¿no? Es el tiempo, el tiempo de estancia o permanencia se me disminuye. A mayor número de tanquecitos, se me disminuye. Pero también, no solamente el número de tanquecitos, aquí he aumentado 3, sino que he disminuido el volumen del tanque, miren, 0,3, 0,6, o sea, 3 por 5, me faltó un tanquecito aquí, pero 1, 2, 3, 4, serán 3 por 6, 18. Entonces son unos 8 metros cúbicos. O sea que miren ustedes que aquí me faltó un tanque, me falta uno de estos aquí. Entonces yo tengo, ¿no? Digo, tanques, 5 tanques, 6 tanques. Tendría 6 de 0,3 me da 1,80. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de 3 hice 6, pero más pequeños. Entonces el tiempo se redujo. Y como reduje el tiempo, el volumen se reduce. Porque el volumen es caudal por tiempo. A menor tiempo me da un volumen de 1 a 8 metros cúbicos y se me reduce el tiempo. Entonces, esto es bien interesante. Como les decía, aquí me falta un tanquecito. ¿Por qué? Porque miren ustedes que reduje el tiempo y con el reducir el tiempo me redujo el volumen del tanque. Entonces, ahora sí me voy a la gráfica correspondiente y tengo esto. ¿Qué me quiere decir esta gráfica? Que para una misma eficiencia, para un mismo gradiente, ¿no? Si yo aumento, aquí M, número de cámaras o compartimientos, si yo aumento el número de cámaras o número de compartimientos, el tiempo se reduce. Entonces teníamos, ¿no? Número de cámaras, si aumenta el número de cámaras, el tiempo se reduce. Y eso lo vimos en el ejercicio, ¿no? Entonces, si yo aumento el número de cámaras a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El tiempo se reduce. Y el volumen también se reduce, porque el caudal es igual a volumen sobre tiempo y el volumen se reduce para la misma eficiencia. Entonces, vemos esto que en eso de partículas elementales, pues tenemos esta fórmula. Miren ustedes, el tiempo se reduce si yo aumento el número de cámaras. Y esa es la base fundamental, ¿no? Es la base para la base fundamental para los floculadores en piedra. Vamos a ver esta gráfica. Aquí viene, ¿no? Floculadores, dicen, en piedra. Entonces, el principio de floculadores en piedra. A mayor M, número de floculadores, menor tiempo. A menor tiempo, menor volumen. O sea que los floculadores en piedra
Los volúmenes son más pequeños porque los tiempos son más bajos. Y este sería un floculador en piedra. La sección es variable. ¿Por qué? Porque los gradientes tienen que ser variables. Ahora veremos eso. Y aquí tenemos entrada, sale y viene el floculador. Aquí tenemos esto. Esta partecita es el desagüe. Si queremos lavar el floculador, cerramos la entrada, abrimos esta parte y abrimos esta válvula de aquí, con lo que el agua sale por el desagüe. ¿Qué otra cosa tenemos en lo que estudiamos? Los gradientes. Pues generalmente el ensayo de Harrod nos da un gradiente, ¿no? Pero lo que quiere decir en la práctica, miren ustedes ¿por qué se lo hace cónico? Porque se lo hace gradientes variables. La velocidad aquí es mayor y entonces gradientes van de mayor a menor. Generalmente en un sistema pues tenemos lo que se llama un gradiente medio. Digamos que tengo un gradiente medio de 40, entonces cojo uno por encima de 60 y otro por debajo de 20 y entonces hago gradientes variables, ¿no? Los gradientes, ¿no? En la primera cámara tiene que ser alto, en la segunda tiene que reducirse, en la tercera más reducción y la cuarta más. Pues por eso a la entrada tiene mayor gradiente, en el centro menos gradiente. ¿Cómo se disminuyen los gradientes? Pues variando las secciones, ¿no? Entonces, en este caso, gradientes variables y se obtienen variando las secciones. Bien, dice, para un tiempo de residencia la eficiencia se incrementa en forma lineal con el gradiente de velocidad hasta un valor máximo. La eficiencia aumenta si aumenta el gradiente hasta un valor máximo. Bien, entonces esta es la parte correspondiente a lo que se dice la parte de los gradientes. Pero vamos a ver, factores, influencia entre las variables. Fíjense usted, las variables. ¿Cuáles son las variables? G, T y la dosis, ¿no? Entonces dice, las variables más importantes, por ser fácilmente controlables, dosis de coagulante. Yo puedo hacer mis jarras y el ensayo de jarras y hacer la intensidad de la mezcla con el ensayo de jarras C y el gradiente de velocidad y el tiempo operado de floculación. Con el ensayo de jarras, pues tengo todos estos elementos. Ya los gradientes óptimos ya los dimos nosotros, ¿no? La influencia de la calidad del agua, calidad del agua es importantísima, ¿no? Dice... En todos los modelos matemáticos de floculación, la velocidad de formación de los flóculos es proporcional a la concentración y también al tamaño inicial de las partículas. Por lo general, es más fácil flocular aguas con alta turbidez y que presenten una amplia gama de distribución de tamaños. Por el contrario, partículas de gran tamaño, como arena fina acarreada durante los periodos elevados de turbidez, inhiben el proceso, motivo por el cual, cuando la turbidez del agua es mayor de 1000, es indispensable utilizar un tanque de presedimentación. Miren, un ejemplo de esto hace antecitos de que ustedes saliéramos a esto de la pandemia, me llegó un proyecto a mí y resulta que se lo habían rechazado en el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos escogieron de un río, sacaron el agua y la bombearon directamente a la planta. Pero resulta que las turbideces en épocas de invierno son mayores de 1000, ¿no? Unidades de turbidez. Y entonces, ¿qué pasa? Esas partículas eran partículas de arena. Y esas partículas de arena inhiben el proceso de coagulación. Entonces, ¿qué tocó para quitarle ese problema? Pues hacer un desarenador. No habían hecho un desarenador, no quisieron hacer desarenador, sino hicieron la planta, entonces tocó hacer un desarenador para quitar las arenas y una vez quitadas las arenas se pasen al proceso. Tiempo de floculación, ya habíamos hablado, 20 a 40 minutos, ¿no? Los tiempos pues se disminuyen, decíamos nosotros, a medida que el número de cámaras aumenta. Por eso los procesos en piedra, los floculadores en piedra, de los que veíamos anteriormente, ¿qué es lo que sucede? Que esos tienen huecos, poros, pero en ese caso los poros son como cámaras. Los poros son los huecos que hay ahí, son como cámaras. Entonces un floculador en piedras tiene infinidad de cámaras, ¿no? Infinidad de cámaras. Entonces lo que hace es que si ya tiene infinidad de cámaras, los tiempos se disminuyen. Los tiempos de estancia o de permanencia
de la partícula en el tanque disminuyen, y si disminuye el tiempo, pues disminuyen los volúmenes. Por eso los floculadores en piedra son mucho más pequeños. Influencia del gradiente de velocidad, ya decíamos nosotros, 20 y 75, ¿no? De 10 a segundos, y pues pueden disponer de 4 cámaras o de 3, ¿no? Dice, después de formados los flocos en la última cámara, es necesario la conducción del agua hasta el proceso siguiente mediante estructuras como canales, tuberías, compuertas. Ah, no, es que dice tubería, no, yo le puedo meter canal, sí, salgan de coagulación con canal y vayan a floculación. Que no generen gradientes de velocidades superior a la última cámara del floculador, porque de lo contrario se rompe el floc y ya formado y se estropea el proceso de aglutinación. Decíamos que que los gradientes se disminuyen, ¿no? No podemos nosotros mantener un gradiente constante, sino que vamos a hablar de gradientes desde más altos hasta más bajos. Al principio ponemos gradientes altos, variando las secciones, y al final gradientes bajos, aumentando la sección. Entonces, con eso nosotros, digamos, variamos, ¿no?, los gradientes. Ahora, después de la última cámara, por ejemplo, si a la última cámara me dio 20, entonces yo el canal de interconexión entre la mezcla rápida y el floculador y el sedimentador lo hago con gradientes de 20 segundos a la menos 1. ¿Por qué? Porque si le pongo de 30, pues se me rompe el floco. Entonces salimos con el mismo gradiente y así diseñamos. Bien, entonces tenemos aquí una clasificación de floculadores. Decíamos nosotros floculadores hidráulicos de flujo horizontal, ¿no?, de flujo horizontal y de flujo vertical, y mecánicos, dice, rotatorios y reciclocantes, hidromecánicos de flujo horizontal. Entonces vamos a ver nosotros estos tipos de floculadores y con eso terminamos. Entonces, hidráulico, flujo horizontal, flujo vertical, mecánicos, rotatorios, y vamos a ver cómo es que vamos a determinar estos. Entonces veamos el primer criterio, ya eso ya hablamos, esto vamos a hablar un poquito acerca de los gradientes, pero veamos el primer sistema. Este floculador es hidráulico. De flujo horizontal, puede ser de flujo horizontal, flujo vertical. Entonces, de flujo horizontal, ¿qué quiere decir? El agua llega y viene por aquí horizontalmente y va por estos cajones hasta este punto de aquí, llega aquí y sigue por... Este es un canal, ¿no? Pero miren ustedes que las secciones al principio son secciones pequeñas y las secciones van aumentando y van aumentando. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se disminuyen las secciones grandes y después secciones pequeñas y después más grandes? Porque una sección pequeña pues me da velocidades altas. Y entonces las velocidades altas dan gradientes altos. Entonces decíamos nosotros que dividimos por gradientes, ¿no? Entonces decía yo, por ejemplo, 60 puede ser para esta sección gradientes de 60, para esta sección, cuando la sección es más ancha, pues los gradientes van disminuyendo y aquí la sección de más ancha va los gradientes disminuyendo. Entonces, miren ustedes que hemos hecho secciones. Entonces, este es un flujo horizontal donde el agua va escurriendo horizontalmente y ya el agua sube y baja, sube y baja. Entonces, son de tabiques, pero son de flujo horizontal, flujo vertical. A estos, ¿qué es lo que hacemos con esto en la parte baja aquí? Pues le damos una pendiente. A esto, no, aquí no aparece, pero le damos una pendientica a esto y a esto la pendiente. ¿Para qué? Para que el agua, ¿no?, empiece a fluir, porque si nosotros no tenemos pendiente allí, pues entonces no fluye de un punto a otro. Entonces aquí salimos, puede ser que aquí salgamos con tubo, pero es que es tubo, pero puede ser canal también, sí. Sí, ya el ingenio de los profesionales. Mira, aquí entonces vemos un floculador de tabiques, horizontal. Mire, el agua viene así, ¿no?, y va de un punto a otro. Esta tiene una sección aquí, la sección de aquí, la otra sección es más, la distancia es más grande y aquí al final la distancia es más grande. Entonces, este es un floculador hidráulico de tabiques de flujo horizontal. El otro es un floculador hidráulico, vamos a ver,
por acá el otro floculador, miren ustedes, entonces floculador hidráulico de tabiques, le damos la pendiente, esta pendiente de aquí. ¿Para qué? Pues para que el agua ruede desde este punto a este punto, porque si le pongo igualito, pues no va a salir el agua, pues no se va a mover, hay que darle una pendiente. Entonces aquí tenemos otro floculador, miren, aquí estamos entrando, la canaleta parcha, coagulación, yo de canaleta parcha, y llego al floculador, miren. El agua sube por esta parte, baja. El agua sube y baja, o sea, los floculadores son horizontales, los vertederos. Aquí hay un vertedero que es horizontal, ¿no? El agua sube, baja por el vertedero, y ahí hay un orificio y sube. Entonces, estos floculadores tienen esa característica, ¿no? Que el agua, miren, sube, baja, sube, y aquí, ¿qué tenemos? Un canal, ¿no? El agua baja y sube. Entonces, floculadores hidráulicos, ¿por qué? Porque, como les digo, porque son hidráulicos, porque tiene esta pendiente y le damos esa pendiente allí, y entonces el agua se mueve. Si yo quiero agitar más rápido esto, darle mayores gradientes, le doy más pendiente. Si yo quiero más, pues le doy más pendiente a esto y agita más, porque la velocidad que coge es más elevada y entonces le da pendiente y yo puedo cambiar. Bien, hay otros tipos de floculadores que son estos, donde el agua llega aquí, sube, da una vuelta y baja. Sube, da una vuelta y baja. El agua sube, estos floculadores, el agua sube, da una vuelta y baja. Este floculador también tiene que tener una pendiente aquí, pues, para que el agua vaya bajando. Bueno, pero estos, entonces, miren, son hidráulicos y estos floculadores se llaman Alabama. Vamos a ver si por aquí hay un floculador, miren bien, el agua sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Son floculadores. Las camaritas, miren, estas cámaras cuadradas, son cuadradas. En ese caso. Y tenemos, porque es que no me sale una floculadora. Bueno, a ver, se ve que cuando sea floculadora la vamos a ver. Bien, entonces tenemos otros floculadores que son helicoidal. Y el agua viene por acá arriba, da la vuelta y sale por esta enriquecida. Esta de abajo da la vuelta y sale por una enriquecida arriba. Da la vuelta, esto da la vuelta y sale el agua. Entonces estos son hidráulicos también, helicoidales, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? El agua sale por abajo y entra por acá y sale por aquí, da la vuelta y vuelve a hacer esto, ¿no? Son floculadores de tipo helicoidal, hidráulicos. A ver, ¿qué otros hidráulicos tenemos? Ah, los hidráulicos tenemos también aquí los de, vamos a ver, los de piedra, ¿no? Miren aquí un floculador hidráulico en piedra. El agua entra, pero aquí nosotros en el modelo que le puse yo ahí en la hoja, pues el agua entra, aquí tiene una válvula, aquí tiene otra válvula, y esto tiene un desagüe, ¿no? Por acá una válvula para cuando se haga lavado, el lavado se viene por aquí, se abre esta válvula, se abre esta válvula, se cierra esta y aquí tiene otra válvula para desaguar. Pero miren ustedes que el gradiente, miren, tiene menor área, mayor velocidad y entonces tiene gradientes altos y sale con gradientes bajos. Floculador en piedra, ¿no? Lo que quiere decir que cada hueco de estos o cada poro es un floculador, por lo tanto, tiene infinito número de cámaras. Por lo tanto, si a mayor número de cámaras, menor tiempo. Y como tiene menor tiempo, el volumen de un floculador es mucho menor, de floculador en piedra es mucho menor que un floculador convencional. Tenemos aquí los floculadores en piedra. Aquí tenemos un diseño, pero como les digo, aquí viene entonces, mire, coagulación, viene y boom, pasa a floculación. Y aquí tenemos la otra. Otros floculadores tenemos, floculadores mecánicos. Miren ustedes, la misma que eran los retromezcladores, floculadores mecánicos. Esto tiene aquí un motor y unas paletas que se van moviendo. Se van moviendo. Y aquí por eso ponemos 4 unidades. Mínimo, son para floculación, mínimo 3 unidades. Entonces el agua entra por aquí, miren, sale por la parte baja y asciende. Y después entra por la parte baja y sale a esta canaleta. Y aquí esta canaleta
cuando el agua sale por esta canaleta, pues aquí va al sedimentador. Puede ser por tubería, pero aquí le hacen canal. Entonces, miren, tienen floculadores y las paletas. ¿Cuál es el problema de estos? Entonces, decíamos nosotros las paletas. Esta agitación no puede ser tan alta, o sea, el movimiento de las paletas tenemos que limitarlo para que me dé unos gradientes de 70, 60, 50 o 30 segundos a la menos 1. Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar estos agitadores con gradientes altos. Y estos agitadores van reduciéndose. Pero miren ustedes que tienen iguales paletas, iguales motores. Pero entonces yo para graduar los gradientes, yo lo que hago es gradúo el motor para que las velocidades de rotación de este motor sean altas, estas menos altas, estas bajas y estas muy bajas. Con eso disminuyo yo los gradientes correspondientes. Entonces aquí tenemos diferentes modelos de agitación hidráulico. Esto es cuando el floculador es de paletas, pero ya no, este es floculador de paletas verticales. Este es floculador de paletas verticales. Pero este floculador de acá es de floculador de paletas horizontales. En este de paletas horizontales, el motor iba arriba. Pero como no lo podemos sumergir en el motor, los horizontales van con un motor que va aquí moviéndose y entonces hace girar las paletas. Miren ustedes, paletas, un floculador de paletas horizontales y el motor va por fuera. Son las paletas. ¿Qué más tenemos aquí? Pues las entradas. Ya la veremos, cómo se calculan las paletas. Y tendríamos nosotros estos sistemas, ¿no? Miren ustedes que las paletas están allí, ¿no? Pero las paletas suben y bajan, ¿no? O sea, estas paleticas de aquí y aquí ya no se mueven, sino que con este movimiento, este sube y con este movimiento. O sea, unas paletas están subiendo y otras paletas están bajando. Este es un modelo que hay un floculador oscilante, está en la planta de tratamiento de potabilización de la